Muy buenos días. En nombre de la Organización Internacional del Trabajo, el Senado y la Cámara de Diputados de Chile, agradecemos su presencia hoy con ocasión de este Encuentro por el Futuro del Trabajo. El día 11 de abril de 2019, la Organización Internacional del Trabajo conmemora 100 años desde su creación. Este centenario nos invita a celebrar los logros alcanzados, pero también a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta hoy un mundo del trabajo en constante transformación. Para dar inicio a esta jornada, invitamos a dirigirse al auditorio al señor Iván Flores García, honorable presidente de la Cámara de Diputados de Chile. Tengan todas y todos muy buenos días. Es de verdad un orgullo y un honor poder participar en el acto inaugural de lo que va a ser seguramente un encuentro donde el documento que se va a presentar va a permitir el sano, justo, necesario y urgente debate sobre lo que viene en los próximos años, o más bien tal vez en los próximos días, respecto de las condiciones laborales y las oportunidades que se pierden y que llegan para nuestros trabajadores. Quiero saludar en primer lugar a las autoridades que hoy día están con nosotros, senadoras, senadores, subsecretarios, embajadores y embajadoras, representantes de los distintos gremios de los trabajadores de Chile. Saludo a la presidenta de la CUT, saludo a otros dirigentes que hoy día están aquí reunidos y, por cierto, a el representante de la oficina de la OIT para Sudamérica. Estos 100 años de la OIT, y que dicho sea de paso, luego de una primera reunión en el año 1936, en donde se reunieron desde el extremo norte de América hasta nuestro país por el sur, dio paso a lo que ha significado la preocupación de las Naciones Unidas por los trabajadores, por el empleo justo y también por el fortalecimiento de los empleadores. Y en la búsqueda del justo encuentro entre estos dos intereses, más que analizar un documento, porque eso va a ser materia de esta reunión, yo quiero manifestar una sola preocupación, que es lo que hemos estado viendo con nuestro presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y que se ha visto en distintos foros, y es respecto de la automatización de los procesos productivos, de la robotización, que ya la estamos viviendo en la cotidianidad, en la bomba de benzina, en el supermercado, en distintas partes que desplazan a trabajadores con poca o mediana calificación y que en definitiva no tienen hoy día un espacio laboral digno ni justamente remunerado como para poder sustentar a su familia. De verdad, la robotización yo creo que es uno de los temas más desafiantes y más urgentes de tratar y de ver cómo, en definitiva, esta, comillas, reconversión de trabajadores permite efectivamente que se integren no a una oferta de mano de obra, sino que cómo se integran ellos como personas a tener la aspiración de un trabajo más digno y en mejores condiciones. Lo que acabo de decir, que es una frase tan extremadamente simple y sencilla, de verdad creo que tiene un fondo que muchos de nosotros todavía no somos capaces de percibirlo en su real magnitud. Es como lo del cambio climático. Escribíamos este fin de semana nuestra preocupación, ya que Chile, y hay un dicho, no sé cómo es, ¿cómo se dice? Hay un dicho, senadora Goy, que era cuando, ¿para qué me voy a meter en líos con los dichos? Pero en definitiva, cuando uno quiere salirse de un tema, toca otro. Pero es lo mismo que está pasando con el cambio climático. Recuerdo perfectamente hace 36, 37 años atrás, cuando se hablaba de la urgencia de cambiar conductas de los países más industrializados, se pensaba que era una exageración de algunos ecoterroristas prácticamente.
lo que se vislumbraba como una posibilidad que tal vez en 100 años podía ocurrir un cambio en la temperatura de los océanos, hace 20 años ya habían científicos del mundo en que lo estaban estableciendo como para no 100 años, sino para 50. El sustento de la COP25 hoy día es que esto reviste una seriedad tal que obliga a la urgencia. Lo que pasó en Chile hace 2 años atrás, con las varazones de langostinos en el norte, de jibias en el centro norte, los 40 millones de salmones que perecieron en la región de los lagos, producto del florecimiento de un alga que de tanto en tanto aparecía tímidamente y apareció masivamente, o las varazones de millones de sardinas entre la región de la Araucanía y los ríos que me tocó ver. No había agua, eran sardinas desde el fondo hasta la superficie. Y eso finalmente, los informes científicos, después de varios meses, era que el gran temor de los países del mundo, que partes de los océanos pudieran subir cerca de 2 grados de temperatura, se había cumplido. 1,8 grados había subido la temperatura marina de nuestra costa, desplazó la corriente de Humboldt y entró la corriente de Australia desde el Ecuador. Y los peces estaban obligados, los animales, en realidad, y los seres vivos, estaban obligados a buscar aguas menos salobres, más oxigenadas y la temperatura a las cuales esas especies estaban acostumbradas a vivir. Y no encontraron ese espacio y vararon buscando esa posibilidad de vida, ese oxígeno. Hoy día estamos hablando probablemente de que este cambio o la situación de borde no sea en 50 años o en 100 años como se había dicho o advertido. Estamos hablando que probablemente de no hacer cambios de conducta, esto sea en tiempos mucho más breves. Tan extremadamente breves que la vida del planeta es apenas un suspiro, 20, 30 años. Y eso ya no permite tener flexibilidades ni ambigüedades en este sentido, y Chile va a ser el epicentro con la COP25 en el mes de diciembre, en donde más de 190 países deberían, esta vez en serio y con urgencia, discutirlo. Exactamente lo mismo de lo que ocurre hoy día con este, por un lado, avance de la tecnología, pero también el temor que implica la robotización y la automatización del trabajo, entre otras cosas, que cambia las reglas del juego, cambia una relación histórica entre trabajadores y empleador. Y, por cierto, en las regulaciones del Estado. ¿Cómo vamos ahora a tener que ajustar una serie de normas que hoy día regulan ese encuentro entre estos dos mundos que al final se convierten en uno solo porque convergen frente a este nuevo escenario? Yo creo que son los desafíos, y nosotros en el Parlamento de Chile, tanto desde el Senado como en la Cámara de Diputados, estamos llamados a hacer en profundidad, con generosidad, con claridad y con urgencia. Muchas gracias por haber acudido a esta invitación que se les hace desde el Parlamento, desde Naciones Unidas, para discutir un documento que sin ninguna duda va a entregar cifras que permitan iniciarse en lo que va a ser el trabajo del futuro y la más justa, plena y fructífera relación entre trabajadores, empleadores y gobiernos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Flores, por sus palabras. Invitamos ahora al señor Fabio Bertranú, director de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina, quien presentará el informe de la Comisión Mundial de la OIT sobre el futuro del trabajo. Adelante, señor Bertranú. Bueno, muy buenos días a todos. Diputado Iván Flores, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de Chile. Por el tiempo voy a saltar los vocativos, solamente voy a agregar que para nosotros es un privilegio poder tener esta reunión para poder conectar el pasado, el presente y el futuro en un ámbito tan significativo para las instituciones de Chile, pero particularmente para las instituciones laborales, y poder compartir con los actores tripartitos del mundo del trabajo, especialmente con los dirigentes sindicales, los dirigentes empresariales y, por supuesto, los representantes del gobierno y de sus instituciones laborales.
Ciertamente es un privilegio poder tener esta actividad con las dos comisiones de senadores y de diputados de trabajo, siendo que son dos comisiones que tienen una actividad muy amplia, muy elevada, de amplia visibilidad en los temas que competen a la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, nuevamente agradecerle la posibilidad de tener este espacio para poder compartir este informe. Yo voy a hacer una presentación muy estilizada del informe, si me ayudan los colegas, pero antes quiero conectar con lo que usted mencionó al principio, que es este ámbito y particularmente Chile, la significancia que tiene Chile para la OIT en las Américas y a nivel global. Y me he permitido rescatar, parece que no probamos bien el PowerPoint antes del comienzo, me he permitido rescatar un par de imágenes de lo que el protagonismo que tuvo esta casa, que tuvo el Congreso cuando vino en el año 1925 el primer director de la OIT, Alberto Mas, que tuvo sus primeras reuniones con el gobierno, con los representantes tripartitos, visitó faenas, por ejemplo, las faenas mineras en Sewell, vino a través del ferrocarril trasandino, y esta es una foto para el embajador argentino, para también reforzar la conexión que hubo en esa misión que tuvo el primer director de tratar de ver cómo era la situación e impulsar la ratificación de los primeros convenios de la OIT. Y justamente con la visita de Alberto Mas, que ya en Chile había una institucionalidad que estaba madurando, se había creado la Oficina del Trabajo, habían proyectos para generar la institucionalidad, había mucho movimiento social y Chile ya estaba modernizando sus instituciones, permitió la ratificación en el año justamente 1925 de 8 convenios, los convenios más importantes, el convenio número 1 sobre las horas de trabajo, la jornada de trabajo, el convenio de promoción de la maternidad, el convenio de la edad mínima, poniendo a Chile en la avanzada, siendo el primer país en la región que ratifica estos convenios. En la siguiente imagen ustedes pueden ver justamente en esta casa, en la entrada, al presidente Arturo Alessandri con el siguiente director general, el señor Butler, donde se celebró la primera reunión regional americana en el año 36 en esta casa, y donde también posibilitó la ratificación de otro grupo de convenios muy importantes entre el año 1931 y 1936. Entonces, me parece que es un momento histórico también poder reforzar ese compromiso que ha tenido el Congreso de Chile con la agenda que ha promovido de Trabajo Decente y Justicia Social esta organización en sus 100 años de historia. Pero permítanme contarles muy brevemente en forma estilizada de qué se trata este informe. Este informe que ustedes tienen una infografía en sus manos, no vamos a ir en detalle con todos los datos y con todos los temas, pero quiero destacar que este es un informe que produjo una comisión que estuvo trabajando aproximadamente 1 año y medio, convocada por el director general de la OIT, Guy Ryder, en donde participaron también los voceros de los actores tripartitos del mundo del trabajo, el vocero gubernamental, el vocero por los trabajadores y vocero por el sector empleador, y 21 miembros coordinados y dirigidos por el primer ministro de Suecia y el presidente de Sudáfrica. La idea de esta comisión, el objetivo de esta comisión ha sido preparar un reporte para someter a la reunión anual de la OIT, a la Conferencia Internacional del Trabajo en junio, para que sea el punto de discusión para la posibilidad de adoptar una declaración del centenario y que pueda poner gran parte de los temas que usted mencionó, el diputado Flores recién, de avanzada, que requiere que las generaciones actuales debatan para pensar la prosperidad de las generaciones futuras. En ese sentido, el informe habla de una oportunidad histórica que hay para poder atender estos problemas o estos cambios en la organización de la producción, del comercio, la organización del trabajo, junto con el fenómeno de la globalización, el cambio climático, y aprovechar justamente este momento para poder reimpulsar una agenda en el mundo del trabajo que sea parte del corazón de la estrategia de desarrollo sostenible en línea con la agenda de desarrollo sostenible 2030 que han adoptado el conjunto de naciones en el mundo. Y es así que
en el mundo hay obviamente desafíos actuales que también los encontramos presentes en Chile, una cantidad de empleos que va a tener que generar la economía mundial para satisfacer las necesidades de empleo de los jóvenes que están ingresando en el mercado de trabajo, pero también la mayor inclusión de mujeres y otros grupos poblacionales que están llegando al mercado de trabajo. La problemática del desempleo sigue siendo muy acuciante en muchos países. El tema de la pobreza, entendiendo que el trabajo es el medio principal por el cual las personas, las familias pueden salir de la pobreza. La problemática del empleo informal. En Chile recordemos que 3 de cada 10 trabajadores todavía están en la informalidad y hay mucho por hacer en esa área. Son aproximadamente 1.8 millones de chilenos que todavía laboran en situaciones informales y por supuesto también las condiciones de trabajo, los accidentes, la protección de los riesgos laborales. Claramente hay desafíos muy importantes en los temas que hace 100 años nos convocaba en la primera reunión de la OIT que se hizo en Washington y donde se adoptaron estos primeros convenios que tienen que ver justamente con el tiempo de trabajo. Todavía hay 36% a nivel global de trabajadores que laboran más de 48 horas. Es un tema de actualidad, a pesar de que hace 100 años teníamos el primer convenio que atendía estas materias. El crecimiento de los salarios. Hay un desacople entre el crecimiento de la productividad a nivel global y el crecimiento de los salarios, y esto tiene un impacto muy importante distributivo en todos los países, hacia adentro de los países y entre los países. Las brechas salariales siguen siendo persistentes, especialmente, y la más visible es la brecha salarial de género. A nivel global, un 20% es la brecha que persiste. Y fundamentalmente este fenómeno nuevo que usted mencionaba, diputado, todo lo que tiene que ver con la brecha digital, los cambios tecnológicos. Solamente 56% de los hogares a nivel global tiene acceso a Internet y pareciera que los temas tecnológicos, las brechas digitales, van a ser una fuente importante de generación de desigualdad en las sociedades en las próximas décadas. Entonces, lógicamente hay una cantidad de temas en los cuales hay que atender. Muy rápidamente, ustedes tienen la infografía, yo voy a saltar estas dos figuras que muestran que también en estos 100 años han habido progresos sostenidos. La mayoría de los países ha logrado incorporar la protección social en la mayoría de sus instituciones. Por supuesto, el alcance todavía no es universal, pero también en materias de lo que es el corazón del trabajo de la OIT, que es los convenios y las recomendaciones, el marco normativo, también hemos tenido un progreso sostenido en estos 100 años donde la mayoría de los países han adoptado los 8 convenios fundamentales que tienen que ver con el trabajo, que refieren al trabajo forzoso, a la eliminación del trabajo forzoso, a la eliminación del trabajo infantil, a la negociación colectiva, a la libertad sindical, a la igualdad de remuneraciones, la edad mínima para el trabajo y las peores formas que mencionaba anteriormente de trabajo infantil. Claramente hay un trabajo todavía para hacer en la adecuación de las normativas nacionales y de la institucionalidad laboral para poder atender lo que establecen estos convenios. Pero permítanme ir directo a comentar de qué se trata el informe. El informe ha sido sometida justamente para que los actores tripartitos puedan tener un debate informado sobre el tema, y parte de esta actividad tiene que ver con compartir este informe para que en la próxima Conferencia Internacional del Trabajo en junio podamos tener una discusión de estos temas. Hay 10 recomendaciones, 3 ejes de actuación más importantes y lo que busca y lo que invita a la Comisión es a fortalecer el contrato social y poner en el centro de las políticas económicas y sociales y en las prácticas empresariales los temas de la justicia social y el trabajo decente. Por supuesto, en un marco donde buscamos tener un crecimiento sostenido, pero también con sostenibilidad ambiental, no solamente económica y social. Es así que este informe tiene un primer ámbito de recomendaciones que tiene que ver con la necesidad de aumentar la inversión en las capacidades de las personas.
En ese sentido, hay 4 recomendaciones específicas que están mencionadas. La primera tiene que ver con el aprendizaje a lo largo de la vida para todos, el aprendizaje permanente que tiene que englobar el aprendizaje formal e informal desde la primera infancia y toda la educación básica hasta la vida adulta. O sea, cómo podemos convertir el aprendizaje, las posibilidades de la formación, de la recalificación como un derecho universal que permita para que hombres y mujeres puedan tener permanentemente oportunidades en el mercado de trabajo, oportunidades de empleo decente. Y ahí hay, claro, un rol muy importante para gobiernos, trabajadores y empleadores, así como las instituciones educativas que tienen una responsabilidad complementaria a la hora de generar un ecosistema de aprendizaje que permita que las personas a lo largo del ciclo de vida puedan participar y tener al día las oportunidades para poder progresar en el mercado de trabajo. El segundo ámbito tiene que ver con apoyar a las personas a lo largo de las transiciones. Estamos en un mundo en transformación, hay muchos cambios y la situación de los trabajadores cambia a lo largo del ciclo de vida. Ya es muy difícil encontrar un empleo permanente en una misma empresa durante todo el ciclo de vida. Esto se está convirtiendo en una excepción y para esto hay que adecuar a las instituciones laborales y generar también una suerte de consenso social para que las personas sean acompañadas en esas transiciones. Cuando los jóvenes entran al mercado de trabajo, cuando las personas pierden su empleo y tienen que reingresar al mercado de trabajo o al empleo, e incluso cuando las personas pasan de la actividad al retiro. Necesitamos darle una reingeniería a esas instituciones para poder facilitar esas transiciones, porque sabemos que hay un costo social muy importante cuando las personas transitan esas transiciones que producen efectos individuales y sociales muy amplios. Y las tercera y cuarta tienen que ver con generar un programa transformador para la igualdad de género. Este es un tema que está en el centro también de la Agenda 2030 y la propuesta de la Comisión es que el programa para el nuevo centenario de la OIT tiene que tener la dimensión de género como uno de los pilares, uno de los aspectos más visibles. El mundo del trabajo empieza también en el hogar, desde las licencias por paternidad hasta la inversión en servicios públicos de cuidados. Entendemos que en Chile hay un fructífero debate sobre cómo orientar estas políticas y cómo adecuar las instituciones para atender la problemática de los cuidados y potenciar el impacto también del ingreso de la mujer y también las condiciones de igualdad que requieren en el empleo. El cuarto pilar tiene que ver con garantizar la protección social universal del nacimiento a la vejez. Este es un tema que también está muy entrañado con la historia de la OIT. Desde el principio, los primeros convenios de la OIT tenían que ver con también la seguridad económica y el acceso a la protección social y la Comisión entiende que el futuro del trabajo requiere un sistema de protección social que sea sólido y con capacidad de respuesta, basado justamente en los principios de solidaridad y de reparto de riesgos y que contemple las necesidades de las personas a lo largo del ciclo de vida. Y hay 2 instrumentos que históricamente ha desarrollado la OIT y la Comisión pide reforzarlos, que tienen que ver con los pisos nacionales de protección social para otorgar una protección básica y la complementación de regímenes contributivos de seguridad social que proporcionen mayores niveles de protección. Si me permiten, podemos mencionar también el segundo ámbito de recomendaciones que tiene que ver con aumentar la inversión en las instituciones del trabajo. En este sentido hay también 4 recomendaciones. Una que es, podríamos decir, en términos conceptuales, algo bastante novedoso es en definir el establecimiento de una garantía laboral universal. Es decir, que todos los trabajadores, con independencia de su situación contractual o laboral, deberían disfrutar de derechos fundamentales del trabajo. Un salario vital adecuado, este es un principio consagrado también en la Constitución de la OIT, límites máximos respecto a las horas de trabajo y seguridad y salud en el trabajo. Los convenios colectivos o la legislación pueden aumentar este piso de protección o garantía laboral y esta respuesta contribuye también a que se reconozca la seguridad y la salud en el trabajo como uno de los principios y derechos fundamentales del trabajo.
Muchos de estos elementos de esta garantía laboral han sido desarrollados en los convenios, en la institucionalidad, en las legislaciones nacionales, pero la invitación es a tener una mirada más comprensiva y más abarcativa de esta garantía laboral universal, y ahí es clave también el diálogo de los actores sociales a través de la negociación colectiva para poder implementarla en términos prácticos a nivel de país, a nivel de empresa, el funcionamiento de la misma. Y el otro elemento que tiene que ver también con lo que usted mencionaba, diputado, al principio, sobre los dilemas y los desafíos que impone la tecnología, es cómo ampliamos la soberanía sobre el tiempo, entendiendo que los trabajadores necesitan una mayor autonomía sobre su tiempo de trabajo, sin dejar de satisfacer también las necesidades de la empresa, lógicamente. Aprovechar la tecnología para ampliar las oportunidades y conciliar la vida profesional con la vida personal puede ayudarles a alcanzar este objetivo y encarar las presiones derivadas de la falta de precisión en la línea divisoria entre el tiempo de trabajo y el tiempo privado. Estamos en un tiempo donde convivimos con la tecnología y ciertamente los límites entre lo que es el trabajo y la vida privada están cada vez más difusos. En ese sentido, hay una invitación también a discutir este tema y a pensar cómo regular este aspecto de la soberanía del tiempo. Será preciso perseverar en los esfuerzos encaminados a aplicar límites máximos al tiempo de trabajo, además de medidas para mejorar la productividad, así como un mínimo de horas garantizadas que generen opciones reales de flexibilización para que la actividad de las empresas sea también sostenible. El pilar número 7 o la recomendación número 7 tiene que ver con revitalizar la representación colectiva. Esto está ciertamente estrechamente relacionado con los convenios fundamentales. Todos los trabajadores deberían disfrutar del reconocimiento de su libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, con el Estado como garante de esos derechos. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deben robustecer su legitimidad representativa a través de técnicas de organización innovadoras que lleguen a quienes están involucrados en nuevos modelos empresariales, incluso a través del uso de la tecnología. Nuestra representación tiene que renovarse, es un tema que no solamente afecta al mundo del trabajo, hay otras áreas y ámbitos de la sociedad que también tienen estos dilemas de cómo mejorar la representación de aquellos que tradicionalmente no han estado representados en las mesas de diálogo, en las mesas de discusiones. Un claro ejemplo son los trabajadores informales o un gran número de empresas o unidades económicas de pequeño tamaño. Asimismo, deben potenciarse la capacidad de convocatoria para reunir diversos intereses en torno a la mesa de negociación. Y finalmente, en términos de la inversión en las instituciones, está el punto de encauzar la tecnología en favor del trabajo decente. Esto significa que los trabajadores y quienes dirigen y gestionen las empresas puedan diseñar la concepción del puesto de trabajo. Acá tenemos avances muy importantes, el diálogo que tiene Chile Valora como una institución donde trabajadores y empleadores dialogan justamente en estos aspectos, y esto hay que potenciarlos, hay que darle más visibilidad, más recursos y tratar de reproducir esos diálogos que se hacen a nivel sectorial. Significa también que se adopte un enfoque de la inteligencia artificial bajo el control humano, que garantice que las decisiones definitivas que afectan al trabajo sean tomadas por las personas. Debería establecerse un sistema de gobernanza internacional de las plataformas digitales del trabajo que exija a estas y a sus clientes que respeten determinados derechos y prestaciones mínimas. Fíjense que un convenio recientemente adoptado por Chile, el convenio marítimo, ha sido tomado en la conferencia, por la comisión, como un referente de cómo puede haber una gobernanza global donde los actores multilaterales puedan dialogar sobre estas condiciones mínimas de trabajo para particularmente los trabajadores por plataformas. Este convenio marítimo lo que ha permitido es que los actores a través de un mecanismo multilateral puedan establecer también ciertas condiciones de trabajo mínimo para los trabajadores de mar. Los avances tecnológicos requieren también de la reglamentación del uso de los datos y de la responsabilidad sobre el control de los algoritmos en el mundo del trabajo. Permítanme terminar con las dos últimas invitaciones que hace la Comisión, y la primera tiene que ver con las orientaciones de
darle gobernanza a la transformación de las economías. Se necesitan incentivos para promover el trabajo decente y sostenible, las inversiones que permiten impulsar la igualdad de género y poder crear nuevos puestos y millones de puestos de trabajo son una oportunidad también para las pequeñas empresas, las microempresas. Hay transformaciones también que están afectando la economía rural. Sabemos que es un sector que está rezagado en términos de mejoramiento de las condiciones de trabajo, pero la tecnología puede estar al servicio para poder mejorar esas condiciones. Es necesario orientar la inversión hacia infraestructuras materiales y digitales de alta calidad para reducir justamente la brecha existente. Y este es un trabajo también donde hay un llamado para que haya un acuerdo social para mejorar. Y finalmente, lo que tiene que ver con el modelo empresarial y económico centrado en las personas. La Comisión hace un llamado para que se orienten las estructuras de incentivos en las empresas y que también se pueda explotar indicadores complementarios en la medición de la productividad, los niveles de desarrollo humano y de bienestar que tienen las familias y las personas. Y en ese sentido también hay un llamado para poder reflexionar sobre cómo medir los males que está produciendo esta economía con la degradación ambiental y tratar de poder sopesar con los indicadores tradicionales de bienestar con que contamos en los sistemas estadísticos y en el sistema de Naciones Unidas. Permítame finalizar mencionando digamos, el llamado de la Comisión. Todas las partes interesadas deben asumir su responsabilidad en la construcción de un futuro de trabajo justo y equitativo, y prácticamente es un llamado a la acción, es un llamado para que nosotros como actores del mundo del trabajo y como oficina de la OIT que apoya a los constituyentes tripartitos podamos trabajar en un sendero, en un nuevo sendero de desarrollo que ponga al trabajo decente y a la justicia social en el centro, que podamos renovar este mandato de 100 años y este progreso que ha tenido el mundo del trabajo, pero que está plagado, está lleno de nuevos desafíos. Y en ese sentido también es un llamado para que la OIT, no como oficina, sino estoy mencionando la constitución tripartita, puedan discutir estos temas, reflexionar sobre cuál es el nuevo mandato que tiene que tener la organización para los próximos años y poder acordar también un programa consistente, coherente con la estrategia de desarrollo sostenible. Si me permite, quiero volver a agradecer a las comisiones de trabajo, a la senadora Adriana Muñoz y al diputado Raúl Soto por brindarnos este espacio, por también apoyarnos en esta iniciativa de poder compartir este informe y también poner este importante evento en el calendario de las actividades de celebración del centenario de la OIT. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Bertranú, por su exposición. Reiteramos nuestros agradecimientos al diputado Iván Flores García, honorable presidente de la Cámara de Diputados de Chile, por habernos acompañado en la apertura. Ahora queremos hacer un cambio en la testera para conocer las visiones y planteamientos de los representantes de gobiernos, trabajadores, empleadores y legisladores del país en torno a los alcances nacionales que tienen las recomendaciones emanadas de la Comisión Global de la OIT. A continuación, invitamos a pasar a la testera al señor Nicolás Monkever, ministro del Trabajo y Previsión Social, a la señora Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, al señor Alfonso Suet, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, a la senadora Adriana Muñoz, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de Chile, y al señor diputado Raúl Soto, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Modera esta conversación el señor Fabio Bertranú, director de la OIT para el Cono Sur de América Latina.
Bueno, muchas gracias nuevamente por el privilegio de tener esta tan importante mesa de reflexión. Los temas que hemos abordado en el informe son sumamente amplios, pero la idea es que podamos tener unas primeras impresiones de las implicancias que tiene para la coyuntura y el futuro de Chile en esta materia, entendiendo que tenemos al Gobierno de Chile que recién acaba de ingresar al Consejo de Administración de la OIT. El ministro acaba de regresar la semana pasada, si no me equivoco, ministro de Ginebra, participando del Consejo de Administración, y justamente el Consejo de Administración ya tiene algunos elementos de lo que podría ser lo que podría ser la declaración del centenario, que tiene elementos que están fundados justamente en este informe de la Comisión. Entonces la idea es que podamos tener una ronda de unas primeras reacciones, comentarios, que puedan servir para alimentar el debate y para también tener una visión compartida de los actores del mundo del trabajo en la próxima Conferencia Internacional del Trabajo. Si le parece, ministro, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Quiero felicitar sinceramente a la OIT una vez más por ser tan progresista y anticiparse quizás a lo que puede ser, a lo que puede ser, a lo que está haciendo hoy día piedra angular del debate en materia de los cambios en el mundo del trabajo en Chile y en el planeta. Creo que este informe llega en un buen momento, creo que lo hace además con la mesura que tienen que llegar estos informes, porque ustedes ven que está hoy día llenándose las páginas de los diarios de análisis catastrofista de lo que viene, incluso con propuestas de enfrentar estos cambios en el mundo del trabajo impracticables, como si pudiésemos parar la tecnología o impedir que ésta llegue a los distintos países y al mundo del empleo. Yo creo que este es un informe cuya primera palabra que yo quisiera destacar es que es un informe tremendamente realista, moderado y que no renuncia a ninguno de los principios fundamentales que han sido como el esqueleto de la OIT por mucho tiempo. De más está decirlo, quiero saludar afectuosamente al presidente de la Comisión de Trabajo, a Raúl Soto, a la presidenta de la Comisión del Senado, a Adriana Muñoz, a la senadora, bueno, Iván se fue, a Bárbara Figueroa de la CUT, a Alfonso Suet, a la senadora Carolina Goich, estoy viendo ahí a Norberto Díaz también, como lo vamos a hablar, a Francesca Muñoz, que se fue recién, pero a Pato Melero, parlamentario. Bueno, veo muchos rostros, a Juan Somavía, cómo no lo vamos a saludar. A todo esto le hizo un homenaje merecido en la primera intervención que hicimos en el Consejo de Administración la semana pasada. Merecido. Bueno, breves reflexiones. Yo comparto y creo que la agenda de nuestro gobierno está perfectamente alineada con lo que son los principios fundamentales de este informe, y eso me deja muy contento. Básicamente, los ejes fundamentales de este informe: aumentar la inversión en las capacidades, aumentar la inversión en las instituciones del trabajo y incrementar la inversión de trabajo decente y sostenible, no pueden sino ser principios compartidos por nuestro gobierno hoy en estos desafíos. Respecto del primero, nosotros ya presentamos un proyecto que es parte de la Agenda de Modernización Laboral. Fundamental. Si siempre el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo era clave para los trabajadores, hoy día es indispensable. Porque evidentemente que hoy día los trabajos se están cambiando, las formaciones para el empleo son cada día más rápidas, son más distintas de un trabajo a otro. Si antiguamente uno dedicaba los primeros 20 años de su vida a estudiar y con eso me las arreglaba para el resto de mi vida, hoy día es el 20% de toda la vida en la que tengo que estar actualizándome, y por tanto cada año uno debería dedicar el 20% del tiempo a ir actualizándose, si no perdemos. Y yo creo que es fundamental que el Servicio Nacional de Capacitación, que es la entidad gubernamental que por lo demás cuenta con un cuantioso presupuesto vía franquicia y vía gasto directo, más de 400 millones de dólares, se ponga a tono con lo que estamos necesitando. Y en este proyecto y más otras medidas administrativas que hemos tomado, hemos ido dejando atrás un mal diagnóstico que no solamente nosotros hicimos, sino que se ha venido haciendo los últimos 15 años respecto de los objetivos que estaba cumpliendo el CENSE. Una cobertura restringida básicamente a las grandes empresas a través de la franquicia. La gran mayoría de los programas de capacitación tenían muy poco efecto en empleabilidad y en salario. Una oferta de cursos que no se condecía con la oferta laboral actual, lo que hoy día se está necesitando.
una carencia prácticamente absoluta en educación continua y evaluación de los cursos de capacitación, y eso ha ido quedando atrás, y me atrevo a decirlo con mucho optimismo y mucha alegría. No solo porque algunas materias se presentaron, son materias de ley y se van a tramitar en el Congreso, sino que porque otras ya se han ido cambiando en forma administrativa. Por de pronto, las últimas licitaciones todas vinculan el pago de los cursos de capacitación a la empleabilidad de los cursos, que es una cosa revolucionaria, y queremos ver, y ya estamos viendo ciertos resultados. Obviamente que ciertos cursos que anteriormente se evaluaban por asistencia, hoy día no se van a evaluar solo por asistencia, y vamos a evaluarlos por la empleabilidad. Esto ya cambió la oferta de cursos. Nos dimos cuenta que muchos cursos que se hacían el año pasado de bajo costo, baratos, hoy día no se ofertaron porque difícilmente puedan ganarse la licitación si no tiene capacidad de empleabilizarlo. El Congreso, a través de la Ley de Presupuesto, aprobó una extensión importante del uso de una línea especial de financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, no solo al dueño de la pyme, sino que también ahora directamente al trabajador que va a poder capacitarse directamente. Lo mismo respecto a una línea de reconversión laboral, que en la Ley de Presupuesto aprobó un cambio importante ahí. Estamos ampliando el uso de la franquicia definitivamente a las empresas subcontratistas en igualdad de condiciones que las empresas mandantes. En fin, lo que se está haciendo en materia de terminar con esta odiosa y absurda discriminación en que se decía que el CENSE únicamente podía financiar o cofinanciar programas de capacitación hasta los 65 años. Y después no había ninguna posibilidad de capacitarse en el CENSE. ¿Qué sentido tiene eso con las tasas de envejecimiento que tiene nuestro país? Eliminamos esa barrera y hoy día hay muchos cursos que se han optado y están siendo postulados por personas mayores de 65 años. Lo mismo respecto de la determinación de los cursos. No queremos que los cursos que se ofrezcan sean los cursos que las OTEC ofrecen. Queremos que sean los cursos que los trabajadores necesitan. Y para eso queremos empresas mucho más involucradas en la decisión de qué capacitar. Si yo les diera un par de cifras, ustedes no me creerían. Apenas el 60% de las franquicias se usan capacitar a los trabajadores propios de la empresa, el resto no, a distintas cosas. Si yo les dijera, por ejemplo, que el primer año de uso de la franquicia, pese a que todas las empresas, por ley, esto no es ilegal, pero así funciona nuestro sistema y lo estamos corrigiendo, obtenía el retorno de la franquicia reconocida por el Estado sin haber capacitado a nada, todo se iba a la OTIC. La OTIC administra esto y empezaba a capacitar con eso recién el año siguiente. Nosotros queremos poner ahora a fondo. No se restringen los fondos de franquicia en absoluto, pero sí se dice se le va a devolver todo y hasta el último peso, incluso más si es necesario, pero por la capacitación efectivamente hecha. No queremos esta bicicleta que permanentemente finalmente afectaba a los trabajadores, y queremos que la empresa, las grandes empresas particularmente, que son las que hacen uso de la franquicia, participen en el financiamiento para comprometerse más, para que ojalá el directorio también diga, bueno, dado que tenemos que pagar un 20% del curso, queremos que el curso sea bueno y no cualquier cosa. Y eso yo creo que va a ayudar mucho. Entonces yo comparto absolutamente, más allá de quedarme en los detalles, solo en este proyecto lo haré. Yo quisiera compartir la enorme necesidad, el coraje que necesitamos como país para hacer este cambio en la forma que estamos capacitando. Yo sé que va a haber discusiones, van a haber diferencias, a algunos les va a gustar, a otros no, a nadie le gusta copagar, por supuesto. Pero yo creo que las grandes empresas van a estar dispuestas finalmente a hacerlo. ¿Y saben por qué? Porque esto sí que es el foco de lo que tenemos que hacer para adaptarnos al mercado del futuro. Esto está cambiando muy rápido. Y si no hacemos este cambio, vamos a llegar tarde. Miren, cuando uno analiza las cuatro grandes revoluciones tecnológicas que ha tenido el mundo y Chile, en todas se han creado más empleos que aquellos que se han destruido. En todas. El único punto, y digo el único, pero es muy importante, es que esta distribución entre los empleos que desaparecen y los que se crean no es equitativa y no siempre se produce en el mismo lugar donde se crean de aquello donde se destruyen. Y por tanto la verdadera disyuntiva de nuestro país, y por eso comparto con las recomendaciones que hace la OIT, es estar del lado de los empleos que se van a crear. Y eso, créanme, que no es reclamando, ni tampoco cruzándose de brazos, es haciendo cosas, es ponernos al día en ciertas cosas,
es que el trabajador que antiguamente hacía mantención del cableado eléctrico manualmente y ahora se hace con nuevas tecnologías digitalmente, no tenga que ser despedido para ser reemplazado por aquel que se capacitó antes, sino que la empresa pueda anticiparse y hacer esa adecuación desde su interior. Por eso es que es muy importante que nos tomemos esto muy en serio. Chile puede ser un país donde vea desaparecer los empleos que ya no existen o que están empezando a desaparecer, o al revés, ser protagonista de esta cuarta revolución y ver cómo los empleos se están creando en Chile. Nosotros tenemos un desafío. Déjenme darle una cifra. En las transformaciones digitales que se están produciendo en el nivel de las empresas en el mundo y en Chile son a la velocidad del rayo. En Chile tenemos una brecha de 5.000 personas al año que no hay dónde contratar, que manejen, que conozcan y dirijan estos procesos de transformaciones digitales. 5.000 personas. Las empresas que prestan servicios de temas informáticos están creciendo a más del 10% al año en Chile, en utilidades, en cantidad, en cobertura. Y ahí tenemos una brecha que ponernos al día. Qué bueno que este informe le ponga tanto énfasis a la igualdad de género. Es fundamental esto. Tenemos un talón de Aquiles por mucho tiempo. Esta brecha no solo salarial, sino que la brecha de participación de casi 20 puntos en el mercado del trabajo es fundamental para ser un país desarrollado. No vamos a ser nunca. Mire, háblenme los economistas que quieran de la universidad más prestigiosa del mundo, pero Chile no va a alcanzar jamás un PIB de país desarrollado con estos niveles de participación femenina. Nunca. O sea, el eje de la estrategia para ser un país desarrollado y dejar atrás la pobreza es subir del 50 sustantivamente adelante la participación de las mujeres en el mundo del trabajo. Y esto tampoco es solamente por un tema de convicción valórica. No va a pasar eso. Tenemos que hacer cambio. La ley de Sala Cuna es un buen ejemplo. Hoy día es una traba para muchas mujeres para encontrar un buen trabajo. Hay que cambiarla. La rigidez de la jornada del trabajo muchas veces de nuestro código no fue pensada para tener un mundo del trabajo más corresponsable entre hombres y mujeres. Ustedes mencionan la administración del tiempo. La administración del tiempo y del trabajador hoy día es una necesidad urgente, porque nuestro Código del Trabajo mayoritariamente fue hecho en muchas normas pensando en el trabajo en línea, donde todos trabajaban en el mismo lugar, a la misma hora, con los mismos descansos y en la misma faena. Hoy día la tecnología permite que eso sea completamente distinto. Y ser distinto significa poder trabajar en lugares distintos, en horarios distintos, con jornadas distintas, y no podemos a eso negarnos. Pero la contrapartida de esto, y con esto concluyo, es lo que establece precisamente el principio de la OIT. Esto no puede significar precariedad. Esto no puede significar que el trabajador, me trabajo un par de minutos y sumo minutos en todas partes. No. La tecnología mejora la calidad de vida y, por tanto, siempre manteniendo los derechos fundamentales de los trabajadores que no pueden verse debilitados. Derecho a negociaciones colectivas, derecho a sindicalizarse, derecho a poder mantener, por supuesto, la libertad de horario, pero no ver mermadas sus remuneraciones. Eso es tremendamente importante, porque cada vez que se habla de modernidad laboral, en el sentido que sea, si lo asimilamos a precariedad, estamos perdidos. Esto no puede ser así. Modernidad tiene que ser asimilado a mejorar calidad de vida, a que el trabajador realmente pueda tener más tiempo, administrar su tiempo para, miren lo curioso, incluso para capacitarse. Porque hoy día es re fácil decir, tenemos que aumentar las horas de capacitación. ¿Y cuándo? Si tenemos una jornada rígida de 8 horas de trabajo de lunes a viernes o de lunes a sábado, ¿qué quiere? ¿Que se capacite el domingo? No, pues. ¿Por qué no entonces tenemos una jornada que permita al trabajador administrar su tiempo para estar con la familia, si es necesario, para hacer deporte, si es necesario, para capacitarse, si es necesario, para reconvertirse, si es necesario? Bueno, en fin, yo les quiero agradecer a la OIT el tremendo esfuerzo y, como siempre, cuenten con la colaboración. Y mi mensaje positivo es que veo una gran concordancia con los principios que ustedes han defendido. Así lo vi en el Consejo de Administración la semana pasada, así que tenemos un amplio espacio para trabajar en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Me gustaría pasar la palabra a Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. Puede estar unos minutos más. Bueno, lo primero, saludar la iniciativa, la posibilidad de tener este intercambio, saludar a todos los presentes y agradecer que podamos hacer este intercambio, además, en este espacio, que tiendo a pensar es el espacio natural donde debiéramos generar
siempre los debates respecto del gran desafío que tenemos en materias del mundo del trabajo, porque muchas veces cuando estos debates solo se circunscriben a las iniciativas de ley que presentan los gobiernos, estrechan la posibilidad de que hagamos reflexiones que tengan un alcance mucho mayor, tal como nos propone el informe de la comisión convocada para ello sobre el futuro del trabajo, que es una iniciativa que, por cierto, nosotros desde el ámbito sindical y desde la CUT saludamos y valoramos. Es evidente que en el marco de este informe, si uno revisa en toda su dimensión las 88 páginas del informe central, hay materias en las que evidentemente nosotros no tenemos o creemos que todavía falta profundizar como mundo sindical. Esa es una reflexión no solo que hemos hecho en el ámbito de la CUT, sino que también en el marco del debate con la Confederación Sindical de las Américas, de la que somos parte, y en la Confederación Sindical Internacional, la CCI, que ha participado de este informe. Pero partimos de una base, y es que más allá de que no esté contenido ahí todo aquello que nosotros desearíamos estuviera contenido, es un aporte desde el diálogo social y desde el tripartismo que nosotros tenemos que reconocer. La gracia del diálogo social y del ejercicio democrático de un debate de contraparte es precisamente que ahí no va a estar todo, quizás, lo que a uno lo refleja, pero va a estar el marco del debate que nos representa a todos. Y por lo tanto yo diría que la primera reflexión es que nosotros esperamos desde el mundo sindical que este documento que hoy estamos conociendo en este espacio, que es el Congreso, que es la casa del debate legislativo, pero también del debate de las políticas públicas, efectivamente se siga profundizando en el marco de la Conferencia Internacional de la OIT y no que se restrinja, que siempre es un riesgo, ¿no? Podemos tener un informe contundente que puede tener muchos elementos y que eventualmente en el marco de la conferencia internacional se vea relativizado. Nosotros esperamos que no sea así, sino que este sea el puntapié y la base para cualquier debate sobre los desafíos que vamos a enfrentar en un mundo del trabajo dinámico y cada vez con mayores desafíos. En ese sentido también creo que es muy relevante, junto con saludar este esfuerzo que hace la OIT y el reconocimiento a los parlamentarios y nuestra contraparte, a la CPC, con quien nos encontramos en este panel, dar cuenta y saludar también la participación, por ejemplo, de quien preside hoy día la instancia de Chile Valora, que es una instancia tripartita, Ricardo Meves, saludarlo, agradecer que está acá, porque efectivamente gran parte de estos desafíos que se plantean en torno a la formación para la vida y el trabajo permanente tienen que tener un asiento local. ¿Cómo lo discutimos? ¿Cómo lo hacemos vida en nuestro territorio? Parte de eso es darle valor y reconocer instancias tan relevantes como Chile Valora y por lo tanto agradecer que hoy día estén acá. Saludar a quien fuera la primera presidenta del Consejo Superior Laboral, en tanto órgano tripartito de debate hoy día de las políticas públicas en materia del mundo del trabajo, Claudia Donaire, que se encuentra allá arriba, la vi hace un ratito. Saludar al ex subsecretario también del Trabajo, Francisco Díaz, que se encuentra en este evento. A la senadora Carolina Goich, por ser la presidenta saliente de la Comisión del Trabajo también, que han estado comprometidas con todos estos debates y que, por cierto, sabemos van a seguir comprometidos con lo que va a venir en las materias legislativas que les competan y, por cierto, que a quienes hoy les toca asumir el desafío de presidir la comisión, tanto en la Cámara de Diputados, al diputado Raúl Soto, y a la senadora Adriana Muñoz en los desafíos que van a tener en este año. Saludar a todos nuestros dirigentes de la Central, por cierto, y a los dirigentes de otras organizaciones sindicales, a Juan Somavía, por haber instalado, ¿no?, la primera, yo diría que la primera gran base de este debate, que es que ya nadie cuestiona que hoy todo debate que hagamos sobre el futuro del trabajo parte de la noción del trabajo decente y por lo tanto de la dignidad del trabajo como un elemento base. Creo que esa fue una tremenda contribución que hacemos desde la Dirección General de Juan Somavía en la OIT. Y por cierto que en ese ámbito reconocer también el aporte de cada uno de quienes están acá, que son académicos, que son investigadores, que son abogados laboralistas, que han contribuido permanentemente en los debates, incluso muchas veces criticando el propio rol que jugamos las contrapartes, pero que es sano y que es necesario también. Yo creo que eso también tenemos que entenderlo en el marco de la democracia como parte del ejercicio. El diálogo social no siempre va a ser de encuentros, va a ser de diferencias. Pero eso no puede significar que deslegitimemos a las contrapartes. Ese es un elemento básico y fundamental al que tenemos que abocarnos. ¿Y por qué parto haciendo estas primeras reflexiones y señalando estos primeros puntos? Porque me parece que el primer gran
valor que tiene este documento, como decía, es la posibilidad de haberse construido de manera tripartita, y eso ya le da un carácter de legitimidad en tiempo en que la construcción de las políticas públicas tiene que gozar de este baluarte fundamental. Nuestra impresión es que podemos hacer muy buenas propuestas y podemos tener muy buenas iniciativas los distintos actores del mundo del trabajo, pero es evidente que lo que hoy día más afecta el valor de las políticas públicas es el grado de legitimidad con la que cuenten. Si nosotros construimos buenas políticas públicas, pero que no han sido dialogadas, que no cuentan con soporte, que no han sido objeto de una revisión crítica por las contrapartes, probablemente vamos a tener siempre un déficit. Y yo tengo la impresión de que la posibilidad de haberse dado un tiempo largo de debate en el marco de la construcción de este informe permite darle un piso de legitimidad que es muy trascendente y muy relevante en tiempos en que el ejercicio de la política no goza de su mejor momento y donde todos, por cierto, que tenemos que contribuir a mejorarlo. Parte de eso es la posibilidad de contar con políticas públicas legitimadas por los actores. Respecto de los ejes y de las recomendaciones, lo que nosotros valoramos en primer lugar es que el informe parte con una concepción donde se centra en las personas. Ese es un elemento que uno podría decir no es innovador, porque es el marco general del debate de la OIT, pero a nuestros ojos es muy relevante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tendemos a mirar los desafíos del mundo del trabajo solo respecto de la innovación tecnológica como único gran desafío, podemos quedar atrapados. Podemos quedar atrapados en un debate que avance hacia el desafío más urgente, pero que desconozca los déficits que aún siguen estando en nuestra realidad del mundo laboral. En esto yo creo que hay un ejemplo que es quizás muy crudo, pero que es muy gráfico. Hoy día nosotros estamos desafiándonos a discutir sobre el futuro del trabajo a menos de un mes, si no me equivoco, Tamara, a menos de un mes de haber aprobado en el Parlamento, y digo Tamara porque nuestra vicepresidenta de Relaciones Internacionales, en su calidad de presidenta de la Federación de Trabajadores de Call Center, dio una batalla por 6 años para que se legislara sobre las condiciones laborales de los trabajadores, de los teleoperadores o de trabajadores de call center. Una de las materias que se legisló ahí fue el derecho de las trabajadoras a poder ir al baño. Entonces, cuando nosotros hablamos del futuro del trabajo, y el futuro solo es aquello que está a 2 pasos más adelante, o a 1 paso más adelante, y no miramos esta realidad que acarreamos, esta mochila pesada que todavía nos pena en materia del mundo del trabajo en Chile, efectivamente podríamos cometer el error de sesgar la mirada. Por eso para nosotros es tan importante que el informe parta en su base diciendo este es un debate centrado en las personas, que es mirar hacia el futuro, pero también recoger aquello que viene del pasado y que son deudas de arrastre que tenemos que resolver. En ese sentido nosotros saludamos y reconocemos los puntos que ahí se plantean, el debate sobre el salario mínimo universal, las garantías de seguridad social como piso básico y la protección social universal como un piso básico para cualquier debate. Entendemos y miramos y entendemos en esa perspectiva y miramos desde ese ángulo el debate que aquí plantea el ministro y que nosotros también celebramos. Nos reunimos con el director del CENSE precisamente para conocer los alcances de la iniciativa de ley, lo que debiera ser el proyecto de ley sobre modernización del sistema y sobre capacitación. Miramos también en esa perspectiva otros debates que se han instalado en el Parlamento, como por ejemplo el debate sobre la reducción de la jornada laboral. Nosotros tuvimos un seminario muy importante el día viernes donde participaron importantes organizaciones de nuestro país precisamente para debatir sobre estas materias, porque en el fondo nosotros decimos de qué manera todos estos grandes desafíos que vamos a ir a discutir a la conferencia y que van a ser el marco global de nuestro debate tienen un aterrizaje nacional. Y ahí nos parece a nosotros que el marco de debate que nos propone la OIT efectivamente da cuenta y permite integrar la diversidad de los actores y la diversidad de los desafíos. Cuando nosotros decimos que un informe como este nos pone en el centro el debate sobre las personas, nosotros decimos, bueno, eso nos tiene que llevar a mirar que los desafíos del futuro del trabajo en materia de revolución o innovación tecnológica efectivamente permitan que este uso de nuevas tecnologías sea en beneficio de todas y todos. Y ahí, en términos locales, nosotros decimos hay un debate clave respecto de jornada laboral que debiera ser complementario al debate sobre el uso de la innovación tecnológica. ¿Por qué vamos a tener que seguir viviendo jornadas extenuantes como las que tenemos hoy día
en un escenario de incertidumbre, en un escenario donde no sabemos cuáles van a ser no solo las nuevas profesiones y oficios que se van a requerir, sino que donde ya quizás no se haga necesario tener jornadas de 45 horas como las que tenemos hoy día. Y por lo tanto no tengamos que estar pensando en cómo reemplazamos trabajadores, sino que más bien en cómo reducimos la jornada laboral para que eso no signifique una merma, para que eso no signifique el chantaje del reemplazo del trabajador o trabajadora por una máquina, sino que la convivencia sana y el tránsito justo, que es el concepto que nosotros hemos acuñado en materia internacional, el tránsito justo para que este proceso sea de la mano entonces de mejores condiciones de calidad de vida para los trabajadores y las trabajadoras. Respecto del debate de la protección social universal, uno de los elementos que nosotros hemos dicho es clave en el caso del debate nacional es que esto tiene que ir de la mano con la ratificación de principios básicos. Uno de ellos son los que nos señala el Convenio 102 de la OIT. Chile, y esto hay que reconocerlo, fue uno de los primeros países, y en eso marcó pauta, en la ratificación del primer convenio sobre estas materias, sobre pisos de protección o pisos de seguridad social, el Convenio 35 de la OIT. Ese convenio ha tenido cambios, ha ido evolucionando en función de los propios cambios que ha tenido el mundo del trabajo. El convenio que lo sigue o que, digamos, lo vincula, que tiene continuidad con este primer convenio ratificado por Chile, es el Convenio 102. Y el Convenio 102 efectivamente no es solo respecto de las materias previsionales, sino que es respecto de, desde la más temprana infancia, las garantías de protecciones a la cuna universal, entre otras, hasta la vejez. Pero ¿desde dónde parte? Del principio efectivamente de la solidaridad, de la base del reparto. No porque uno sea socialista, comunista, no. Es porque los sistemas de capitalización individual en los países o que ponen todo el peso de la carga sobre el trabajador o el empleador sin un rol potente del Estado, no se hacen cargo de las incertidumbres de los nuevos sistemas. Si yo tengo altos niveles de informalidad, si yo tengo un mundo del trabajo que cada vez es más dinámico y que tiene cambios cada vez más veloces, no puedo pretender que la seguridad social recaiga solo y exclusivamente en la capacidad del trabajador o de la trabajadora, sea este entendido como empleador o como trabajador de oficio o profesión. Tiene que haber ahí un soporte del Estado. Y si no tengo seguridad, y lo decía el propio ministro del Trabajo, respecto de cuál va a ser mi vida laboral continua, es evidente que ahí la seguridad social no puede estar solo en manos de mi capacidad de ahorro. Tiene que tener un soporte desde las políticas de los Estados, y es por eso que nosotros hemos dicho y hemos señalado que es importante la ratificación del Convenio 102 en este ámbito. Y ahora, si uno dice, bueno, pero todas estas cosas está bien, uno las puede mirar, las puede leer, pero ¿qué hacemos con los nuevos desafíos? ¿Qué hacemos con las nuevas realidades en el mundo del trabajo? Por ejemplo, ¿qué hacemos con la realidad de los trabajadores de plataforma? Y nosotros decimos, mire, lo primero que tenemos que hacer ahí es reconocer que son trabajadores. No es cierto que sean independientes. Si yo trabajo para una plataforma, detrás de eso hay una figura de un empleador. Hay un ente que me agrupa. Y miramos la experiencia que se está viviendo hoy día en Argentina y juicios que se han podido ganar, donde hay un reconocimiento de dependencia. Y ese es el primer gran debate. Primero pongámonos de acuerdo en eso. Si logramos ponernos de acuerdo en eso, entonces ya vamos a poder avanzar. Porque hay que tener mucho cuidado con no caer en la trampa de suponer que los nuevos desafíos del mundo del trabajo, las nuevas formas de trabajo, y en eso yo comparto lo que señala el ministro, no pueden significar que nosotros vamos a precarizar. Pero para no precarizar, lo primero es que tenemos que reconocer detrás de esto a trabajadores, y no solamente a sujetos independientes que están buscando nuevas formas de trabajo sin ninguna condición laboral mediante. Y solo un dato respecto de este tipo de realidades y sobre trabajo formal. Mundo del comercio, trabajadores de tiendas, que es donde hoy día una de las 20 ocupaciones más desempeñadas en nuestro país. Sobre 467.000 trabajadores desempeñándose en esas áreas. 32% de ellos no tienen contrato asalariado y un 20% se relaciona con cuenta propia. ¿De qué estamos hablando ahí? Ahí estamos hablando efectivamente de un debate que no es solo respecto de contratos, sino que también de reconocimiento de relaciones de dependencia que hoy día se han tergiversado y que nos obligan a actualizar la legislación. Y solo como último punto en esta materia,
respecto de la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo y las brechas salariales. Este es un dato que yo entrego en todos los eventos, solo para graficar que esto no es un problema de hacerle un favor a las mujeres. La Comisión de Productividad señalaba hace ya 2 años atrás que la incorporación de 900.000 mujeres al mundo del trabajo significaba el crecimiento potencial del PIB en un 6%. Entonces tengo la impresión de que si nosotros hablamos en esos códigos y dejamos de hablar respecto de superemos las brechas salariales porque pobrecitas las mujeres que ganan menos y empezamos a entender que si Chile quiere crecer a las tasas históricas de crecimiento, que ya no va a poder crecer, y eso no lo dice la CUT, lo dice la OCDE, en base al modelo de desarrollo que tiene, entonces la incorporación de las mujeres no es resolvernos un problema a las mujeres pobrecitas, es poder hacernos cargo de que Chile efectivamente tenga posibilidad de ser un país desarrollado. Creo que enfrentándolo en esa perspectiva, probablemente vamos a tener muchas mejores condiciones para resolver hoy día los obstáculos para la incorporación al mundo del trabajo y entender, por ejemplo, que no es un costo tener sala cuna universal. Es una potencial posibilidad de que Chile tenga mejores niveles de crecimiento e incluso de productividad. Yo diría que esos elementos, al menos en lo que respecta a la Central Unitaria de Trabajadores, en el marco de un debate que sabemos se tiene que seguir profundizando, pero que parte evidentemente desde un piso, que es el piso del diálogo social y el tripartismo, y donde estas materias, sin duda que esperamos se sigan profundizando en el debate y en los proyectos de ley que evidentemente el Ejecutivo va a ir presentando de aquí en más. Bueno, muchas gracias, Bárbara. Por supuesto, también celebrar que tenemos la participación por Chile Evaluadora en su presidente, secretario ejecutivo, también el director del trabajo en este foro. Alfonso, todo suyo. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de estar acá. Bueno, y saludar a todos los presentes, que la verdad es que gracias a ustedes le dan vida a estos temas tan relevantes. A veces las autoridades estamos acá porque tenemos que estar acá, pero también de alguna forma el hacer parte de esto a la audiencia es tremendamente relevante, porque este es un tema tremendamente preocupante, como también para este país puede ser una invitación muy importante, porque tenemos todos los elementos para ser una gran potencia en la economía digital. Tenemos básicamente no solamente los cielos más limpios para la astronomía, sino podemos generar hasta el 70% de la energía, entendiendo que la data va a ser el principal activo de la economía digital, y esa data, al almacenarla, el mayor costo va a ser energía por los temas de refrigeración. Tenemos la posibilidad también de tener la capacidad de transportar esa data mejor que ningún país del mundo. El 53% de nuestras exportaciones son cobre, es el gran transportador de la data. Tenemos la posibilidad de almacenar esta data en estos dispositivos, ¿no es cierto?, que básicamente requieren baterías, y hoy día contamos con más del 40% de las reservas de litio del mundo. Entonces hay una tremenda oportunidad. Y la diferencia entre las oportunidades y las amenazas que vemos hoy día en términos de número en el mercado laboral se anclan en un concepto que no podemos olvidar, se anclan en nuestra predisposición al bien común. Siempre me cuesta hablar de bien común cuando tengo sentado, ¿no es cierto?, en el auditorio a una persona como Juan Somavía, que ha sido un gran promotor del bien común. Y yo creo que, como Juan hace poco lo oí, ¿por qué se nos ha olvidado esta palabra? ¿Ya? Y yo creo que el bien común tiene elementos que no nos hacen fácil encontrarnos ahí. El primer elemento del bien común es tener la capacidad de concurrir al bien común estando dispuestos todos a perder algo. Cuando alguno de nosotros quiere concurrir al bien común y no está dispuesto a perder algo, no hay bien común. O hay triunfo de unos sobre otros, o hay defensa de intereses, o hay defensas de ideologías. Yo creo que hoy día la campana fuerte que nos está sonando a todos es: vamos al encuentro del bien común, dispuestos todos a sacrificar algo. A mí me interpreta profundamente las palabras de la Bárbara, mi amiga hace muchos años. Por lo pronto tenemos diferencias, cosa muy importante, pero nunca hemos dejado de encontrarnos,
Nunca hemos buscado trabajar en conjunto entre instituciones, como el caso de Chile Valora. Nunca hemos dejado de conversar sobre diferencias incluso filosóficas, yo aristotélico, ella platónica. Nunca hemos dejado de conversar con respecto a nuestros roles, trabajadores, empresarios. Tal vez la única crítica que tengo a la organización de la OIT es que nos pongan en dos extremos cuando debiéramos estar sentados juntos. Pero cuando ella dice, mire, tal vez este informe no es todo lo que queremos, o no está todo lo que necesitamos, pero dice algo súper relevante, pero celebramos este encuentro de diferentes, de improbables, por sobre el informe. El informe yo lo encuentro muy bueno, pero no vamos a solucionar nuestro encuentro en el bien común desde un informe. Lo vamos a solucionar y lo vamos a lograr desde nuestros corazones, desde ser capaces de dejar nuestro pasado, nuestras diferencias, nuestras ideologías, nuestros intereses al lado frente a este tremendo desafío que tenemos frente a la cuarta revolución industrial. Y quiero entrar a este tema que aborda el informe como segundo elemento de esta reflexión, que es con respecto a la economía digital. Si uno revisa este informe, los dos números más grandes son los 2.000 millones de personas en la informalidad, en trabajo informal. Ese es el número más grande. Y el segundo número más grande, que yo lo he fusionado, yo soy numérico, que son los 534 millones de empleo que tenemos que generar. Son 190 desempleados en la actualidad y 344 millones de empleos de aquí al 2030. O sea, tenemos un desafío como sociedad de 2.000 millones de informales, 534 millones de nuevos puestos de trabajo. Y aquí donde tengo más preguntas que respuestas. Mi pregunta es, ¿por qué la agenda de la informalidad es una agenda abandonada, es una agenda olvidada, es una agenda que no está en estas paredes, que no ha estado en las discusiones públicas? ¿Por qué? Hablamos de protección social. ¿Qué protección social tiene un informal? Hablamos de subir la tasa de cotización. ¿Cuánto cotiza un informal? Nosotros vemos que la economía digital va a amplificar la informalidad. Si no, yo convido al director del trabajo que se pare en las calles y detenga a esas motos que van con unos paquetitos atrás de distintas cuestiones y les pida contrato de trabajo. Director, no se va a encontrar con ni uno con contrato de trabajo. ¿Dónde está la fiscalización de la informalidad? ¿Por qué con un número tan grande no hay ningún proyecto de ley que quiera abordar en profundidad la informalidad? No lo entiendo. Y si el segundo número nos dice que tenemos un desafío de empleo de 534 millones de personas, ¿dónde están las propuestas pro empleo? ¿Dónde están? ¿Dónde está nuestra discusión con respecto a los puestos de trabajo que tenemos la obligación ética de generar? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese proyecto? Yo no lo conozco. Yo celebro, por supuesto, ministro, cuando usted nos habla de capacitación. Por supuesto, es una muy buena noticia. Estamos muy contentos, pero convengamos que se viene a hacer cargo de problemas del pasado. Convengamos que se vienen a reducir brechas, se vienen a corregir abusos, se vienen a generar incentivos. Pero ¿cómo vamos a hablar de capacitación si antes no estamos diciendo qué puestos de trabajo queremos generar? No podemos hablar de capacitación si no hablamos de reconversión laboral. Son temas que van de la mano, no van separados. No podemos hablar de capacitación si no hablamos de educación. Y claramente no podemos olvidarnos de los marcos de cualificaciones. El marco de cualificaciones. Un marco de cualificaciones que no está en el proyecto, y me encantaría que se incorporara, y un marco de cualificaciones que una desde educación a trabajo. Yo pertenezco a una generación que nos enseñaron a memorizar. Eso obedece a la segunda revolución industrial. Ya la tercera nos dijo, ¿para qué memoriza? Pregúntale a San Google. Y la cuarta nos dice que ni siquiera eso nos sirve. Esto tiene que ver con otras habilidades. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de capacitación si no hablamos de educación? ¿Cómo no vamos a entender la nueva realidad de la educación y el trabajo? Nosotros fuimos educados para trabajar en nuestra infancia y nuestra juventud, para estudiar en nuestra infancia y nuestra juventud,
para trabajar y jubilarnos el resto de nuestras vidas. Eso ya no corre. Hoy día tenemos que estudiar todos los días de nuestras vidas, reinventarnos todos los días de nuestras vidas. Por lo tanto, este tren que partía con la educación y seguía con la capacitación ya no existe. Hoy día es un híbrido inteligente que tenemos que discutir. Por lo tanto, yo me alegro que se presente esta muy buena idea y propuesta de capacitación, pero convengamos que para lo que estamos conversando hoy día es insuficiente. Es un buen paso, pero lo que necesitamos es dar necesitamos avanzar todos de la mano con una mirada bien común y hacia el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Ciertamente temas relevantes para debatir en el presente para el futuro. Bueno, hemos escuchado las visiones de los actores tripartitos. Me gustaría ahora invitar a la señora Diana Muñoz, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Senadora. Bueno, muchas gracias y muy buenos días a todas, todos los presentes. Ya estamos todos saludados, así es que voy a obviar el protocolo. Solo referirme a Juan Somaví, un gran amigo que me alegra mucho verlo nuevamente, que jugó un papel tan importante como director de la OIT durante años y que durante su periodo se acuñó el concepto de trabajo decente y que nos cuesta tanto hacerlo realidad. Así que un gran saludo a Juan por ese gran aporte. Bueno, aquí ya se ha dicho varias cosas y cuesta hablar en el transcurso del debate, pero yo quisiera en primer lugar saludar el aniversario número 100 de la OIT, que es el marco en que nos reúne hoy día en este encuentro. Y como se dice en este informe bien contundente, ya lo recordaba Bárbara Figueroa, casi 90 páginas, en este informe se habla de la OIT como el contrato social más ambicioso de la historia. Un gran acuerdo multilateral para establecer reglas básicas para la protección del trabajo y de los trabajadores. La humanidad veía, la fecha que nos entregó Fabio, 1925, hace ya muchas décadas, veía con preocupación la existencia de condiciones aberrantes y fue capaz de ponerse de acuerdo y fijar mínimos básicos. Más aún, fue capaz de convocar a un foro tripartito integrado por todos los sectores y naciones. Así se generaron importantes avances desde las regulaciones básicas post-revolución industrial a los estándares e instituciones de seguridad social. Más aún, fue capaz de imponer principios básicos como el carácter protector del derecho laboral. Yo quisiera, antes de seguir relatando las pequeñas notas que saqué del texto, porque un texto contundente, no solo robusto en páginas, sino que traer acá algo muy importante que señaló Bárbara Figueroa en su intervención, y es que creo que un debate de esta naturaleza, como ella lo ha dicho, no puede dejar de considerar en el centro del debate el escenario en que éste se realiza. Y es un escenario en que se combinan formas muy desiguales de desarrollo en el mundo del trabajo. Por un lado tenemos este avance de la robotización, la inteligencia artificial, pero por otro, como ella recordaba, trabajadoras, trabajadores usando pañales en determinados empleos. Entonces ese es el Chile que hoy día nos enfrenta y es muy importante lo que ella señaló, lo que Bárbara señaló, de tener presente este escenario en que se combinan niveles tan diversos de desarrollo en el mundo laboral. Y en ese sentido es que yo quisiera decir, a raíz del informe, en los desafíos en que nos trae la lectura de este informe del trabajo futuro. Y acá lo que quiero en primer lugar señalar que, como ocurre en otros ámbitos de la vida, la tecnología, la robotización, la inteligencia artificial suponen avance, pero también, como señalábamos, incertidumbre respecto de la cual hay visiones muy diversas. Hay perspectivas negativas o escépticas que ven en estos cambios el riesgo inminente del reemplazo del ser humano. Diversos estudios no logran ponerse de acuerdo en el número o porcentaje de empleos que se encuentra en peligro de sustitución tecnológica,
pero no queda duda que son bastantes. Eso también ha hecho mirar la seguridad social y las prestaciones sociales desde otra perspectiva. Se advierte la dificultad para que se produzcan los equilibrios redistributivos generados en el curso de la historia. Las dificultades que registra el cobro de tributos en una economía globalizada y también los obstáculos de la negociación colectiva han motivado a algunos a proponer y probar nuevas soluciones como la renta básica universal. Para otros, las nuevas tecnologías suponen una oportunidad, en tanto, si bien estas motivan un cierto reemplazo de trabajo humano, también abren nuevas perspectivas y áreas. Algunos ven en dificultades como el cambio climático un potencial para alentar la economía verde y con ello un amplio abanico de nuevos empleos y ocupaciones. El informe que comentamos se encuadra más bien en esta visión. Mira el futuro del empleo desde la perspectiva de sus potencialidades, aunque también muestra la necesidad de acometer algunas urgencias como condición indispensable para que éste genere bienestar para todos. Quiero destacar algunas de ellas. En primer término, diría que tenemos un desafío institucional. La OIT ha sido exitosa como foro multilateral y tripartito. Esa misma lógica es imperiosa hoy día para regular un capital que se ha vuelto transnacional y que es hoy un puzzle para los Estados en materia tributaria, laboral y de seguridad social. Las naciones han comenzado a darse cuenta de estos problemas. La Unión Europea viene trabajando en propuestas globales acerca de la tributación de las plataformas y aplicaciones. En tanto, ya desde hace varios años, las administraciones tributarias vienen avanzando en el intercambio de la información. Un segundo desafío es el regulatorio. Ciertamente, los avances tecnológicos suponen nuevas realidades que requieren normas, recogiendo sus características de agilidad y simplicidad, pero sin precarizar. En este sentido, el informe señala muy claramente la necesidad de establecer garantías de un ingreso universal. No es posible que se siga alentando políticas de contención de costos por la vía del empleo. Asimismo, hay que avanzar en hacer que las nuevas tecnologías entreguen más tiempo a los trabajadores y a las trabajadoras. Hace algunos años se pensaba que fruto de la tecnología, las trabajadoras y los trabajadores tendrían mucho más tiempo disponible. La práctica ha ido demostrando lo contrario. Solo así se explica que hoy día haya propuestas para regular los derechos laborales en la era digital, por ejemplo, para normar el horario de recepción de mails y mensajería. Otro tanto, dice el informe, respecto de la negociación colectiva. Es necesario defenderla y fortalecerla. El derecho colectivo al trabajo sigue siendo una herramienta fundamental, más aún cuando hoy día los empleadores son enormes conglomerados transnacionales. En el plano de políticas específicas hay otro desafío importante que tomé nota del informe. Está comprobado que la tecnología ha resultado de una herramienta de doble filo. Por una parte, mejora enormemente las posibilidades. Por otro lado, aumenta las brechas entre los que tienen acceso y quienes no tienen. Ello obliga a desarrollar acciones masivas, ya se ha dicho acá por el propio señor ministro, acciones masivas de capacitación tendiente a que los trabajadores y las trabajadoras puedan adquirir las nuevas capacidades que se requieren. En nuestro país esto es muy importante, pues tenemos un mecanismo bastante retrasado. También es relevante la forma en que se acometen los cambios originados en el cambio climático. Esto está suponiendo enormes transformaciones. Represento en el Parlamento la región de Coquimbo. Todos los estudios señalan que esta ha comenzado un proceso de desertificación que ha sido imposible detener. En el futuro habrá más temperaturas y menos lluvias. Ello supone un desafío para una zona que tiene en la agricultura y la ganadería fuentes importantes de empleo. Debemos ocuparnos de esto, especialmente respecto de pequeñas comunidades que ya enfrentan problemas graves para el consumo de agua, para el ser humano, para su sobrevivencia y para el consumo doméstico. Hay también un desafío relevante en materia de equidad de género que aquí también ha sido con fuerza planteado por mis colegas de panel. Nuestros países tienen un retraso relevante en materia de acceso y de remuneraciones. Debemos seguir avanzando con medidas concretas. No es posible que tengamos las cifras que aún tenemos.
El sector privado está muy al debe en la incorporación de mujeres en los cargos directivos. Por último, tenemos que ser capaces de crear estímulos y regulaciones que permitan favorecer la redistribución de salario y de ingresos con las mujeres. No es posible que hoy día muchos trabajadores de las grandes empresas en Chile sigan siendo pobres. El propio empresariado debe comprender que ello no es sostenible. Por último, quiero saludar en estos 100 años de la OIT, ciertamente que su rol ha sido fundamental en los avances que la humanidad ha tenido en la protección laboral y en la seguridad social. Sin embargo, el futuro depara desafíos quizás mucho más exigentes que en el siglo pasado. El mundo del trabajo está cambiando de la mano de nuevas formas de organización y de tecnología, como ya lo hemos señalado. Es indispensable recoger estas realidades, hacernos cargo de los nuevos desafíos, no solo de diagnósticos compartidos acerca del futuro del trabajo, sino que también de establecer medidas concretas para hacer real que lo moderno no es sinónimo de precarización del empleo y de la vida de miles de trabajadoras y trabajadores. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, senadora. Si me permiten, Raúl Soto, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Saludar a todas las autoridades, exautoridades presentes, dirigentes, dirigentas, señor ministro, estimado director, presidenta de la CUT y presidente de la CPC. En primer lugar, valorar la instancia, sobre todo en el marco del centenario de la Organización Internacional del Trabajo. Creo que es muy importante relevar este trabajo de la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo y el informe que hoy se nos presenta y que tiene que ver justamente con cómo los países, ¿verdad?, particularmente el nuestro, empieza a afrontar los grandes desafíos que se nos vienen para el futuro, más que para el futuro, yo creo que para el presente también, porque ya estamos viviendo de forma bastante vertiginosa estos cambios y que tienen que ver con cómo se va dinamizando y va un poco modificándose también la estructura de los mercados de trabajo en el mundo. Quiero partir señalando también que, al igual que el ministro, valoro también la impronta progresista que tiene la Organización del Trabajo en cada uno de sus trabajos, porque nos lleva a correr el límite de lo posible y nos lleva también a quienes estamos hoy día en la creación de leyes y de políticas públicas, ¿verdad?, a tratar de avanzar de forma mucho más eficiente, más rápida y más efectiva en los cambios que los tiempos modernos nos están exigiendo. En primer lugar, resaltar la importancia que nos enseña la propia OIT también del diálogo, de la búsqueda de acuerdos en el marco de las relaciones laborales, ¿verdad? El tripartismo, el diálogo social son valores que son muy reconocidos a nivel mundial y que dentro del mundo en el cual nos movemos todos los que estamos acá también lo son, ¿verdad? Pero pareciera ser que fuera de nuestra burbuja no es tan así. Y lo digo porque hoy día tenemos importantísimas políticas públicas en materia de tripartismo y diálogo social, como es Chile Valora, como es el Consejo Superior Laboral, que uno quisiera que tuvieran un mucho mayor impulso, un mucho mayor apoyo, porque de esa manera, efectivamente, y lo mencionó la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, se construyen políticas públicas y leyes de forma mucho más legítima, ¿verdad?, que están legitimadas en la base social, legitimadas por los actores que están involucrados en los procesos de las relaciones laborales, en este caso trabajadores, empleadores y por supuesto también los gobiernos. Entonces, un llamado primero a reforzar ese impulso, a que con el apoyo de la OIT, de quienes estamos en el Parlamento y por supuesto del Gobierno, podamos también dar una nueva impronta al diálogo social y el tripartismo en Chile. Creo que es necesario, lo dijimos en la Comisión de Trabajo desde el día 1, que era muy importante
reforzar y profundizar aún más el rol tanto de Chile Valora como del Consejo Superior Laboral, y que sea allí también donde todos estos temas que son tan relevantes para el presente y para el futuro del mundo del trabajo puedan ser debatidos, puedan ser discutidos y puedan ser, ¿por qué no?, consensuados. El presidente de la CPC mencionó el concepto de bien común. Evidentemente que todos buscamos el bien común. Tenemos diferentes visiones de la vida, de las sociedades, de las finalidades o los nortes hacia los cuales queremos aspirar. Y evidentemente que en esa búsqueda del bien común, lo que uno espera, lo que uno quisiera, lo óptimo, es que efectivamente transitemos un camino común, un camino de diálogo, un camino de búsqueda de acuerdo y ojalá de alcanzar los consensos que obviamente requieren que todas las partes involucradas sacrifiquen algo, ¿verdad? Todas las partes tienen que sacrificar algo, tanto trabajadores como empleadores, como los gobiernos y los parlamentos, para que en definitiva esto sea posible. Este informe de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo nos plantea que el centro tienen que ser las personas. Quiero detenerme un minuto acá porque me parece que es fundamental poner en el centro de los debates en materia laboral a las personas. Las personas son el motor del mundo del trabajo, son el motor de la economía y son el motor que permite que los países se desarrollen y progresen. Nos habla de aumentar la inversión en capacidades. Muy importante, muy importante. Hoy día estamos, lo mencionó el ministro Monkever, comenzando un periodo que no va a ser necesariamente fácil, pero que sí va a ser bastante desafiante para todos nosotros y que tiene que ver justamente con cómo repensamos nuestras políticas públicas en materia de capacitación. Cómo, en definitiva, le entregamos a las personas, a los trabajadores, a las trabajadoras, las herramientas necesarias para que su derecho al aprendizaje, a capacitarse, a su formación continua y permanente, esté debidamente garantizado acorde a lo que los tiempos modernos nos están exigiendo. Y ese debate espero que también lo podamos afrontar con toda la seriedad que nos permite, en definitiva, avanzar en la búsqueda de ese bien común, desde nuestras distintas visiones, evidentemente. Y por eso espero, señor ministro, que este proyecto no solamente sea abordado desde el punto de vista financiero en la Comisión de Hacienda, sino que lo vamos a solicitar en la Comisión de Trabajo, porque es justamente el eje fundamental para el impulso que necesita nuestra política pública de capacitación para los trabajadores del país de aquí hacia el futuro. Y tiene que ver justamente con cómo ponemos el foco no solamente, ¿verdad?, en la parte financiera, en cómo se financia nuestra estructura de capacitación y de formación y de aprendizaje, sino que, sobre todo, cómo enfocamos todos nuestros esfuerzos en lo que tiene que ver con, en definitiva, la calidad de la capacitación y el aprendizaje que estamos entregando y, por supuesto, también con la cobertura. Existen algunos análisis prematuros ya, que espero tengamos la oportunidad de ver, que están bastante, o que nos ponen una alerta respecto a que estos cambios podrían eventualmente, ¿verdad?, producir algún tipo de estrechez o afectación en la cobertura que hoy día entregamos en materia de capacitación y no necesariamente tiene un correlato tan potente como uno quisiera en materia de mejoramiento de calidad. Por lo tanto, hay que detenerse con mucha atención en este tipo de proyectos que son evidentemente muy importantes para el futuro del trabajo en nuestro país. Se habla de aumentar la inversión en instituciones, aumentar la inversión en trabajo decente y sostenible. Muy importante, nuevamente, ya mencionamos la relevancia que tenemos que tener a la hora de hablar de diálogo social y el tripartismo. La igualdad de género, aquí ya se mencionó los desafíos que tenemos por delante. Creo que la senadora Muñoz y Bárbara fueron bastante decisivas en aquello y nosotros nos sumamos, por supuesto, a aquellas palabras. La soberanía sobre el tiempo, un tema que muchas veces pasamos por encima, pero que creo que es muy relevante también hoy día cuando justamente nos enfrentamos a la dicotomía que señaló el ministro Monkever, que es la modernidad versus la precariedad. ¿Verdad? El ministro nos dijo muchas veces cuando hablamos de proyectos de modernizar servicios, de modernizar el CENSE, de modernizar nuestra estructura de relaciones laborales o nuestra legislación laboral, se habla de precariedad. Bueno, evidentemente que no son sinónimos.
Pero al mismo tiempo es evidente también que cualquier proceso de modernidad representa un peligro real, si no hacemos las cosas bien, de la precariedad. Y por eso es que tenemos que tener mucha preocupación y mucha seriedad en los procesos de toma de decisiones y en cómo vamos construyendo políticas que sean, insisto, legítimas desde el punto de vista de las bases sociales y políticas. La soberanía del tiempo la quiero vincular a dos aspectos. Primero, claro, cómo los trabajadores y las trabajadoras tienen un rol mucho más autónomo, más empoderado respecto al tiempo que dedican, ¿verdad?, a su trabajo y el tiempo que dedican al tiempo libre, a la familia, al ocio, en fin. Creo que esa relación hoy día, esa línea divisoria, no está tan clara, está un poco difuminada, sobre todo con los avances de las nuevas tecnologías, las nuevas aplicaciones, el uso de las redes sociales. Cada vez los trabajadores y trabajadoras tienen menos claridad o menos delimitada esta separación entre tiempo de trabajo y tiempo libre, y por lo tanto es necesario que empecemos a abordar, por ejemplo, qué pasa con nuevos derechos que tenemos que ir incorporando, ¿verdad?, a nuestras legislaciones laborales, como es el derecho a la desconexión digital, que vamos a comenzar a discutir el día de mañana en la Comisión de Trabajo y que discutimos también cuando tramitamos el proyecto de teletrabajo, ¿verdad?, que es un tema bien relevante. O qué pasa con la jornada laboral. Efectivamente, tenemos que empezar a replantearnos qué pasa con nuestra jornada, no solamente desde el punto de vista de las flexibilidades, sino que también desde el punto de vista de cuáles son los tiempos que hoy día se requieren, ¿verdad?, para que los trabajadores y trabajadoras realicen un trabajo productivo y eficiente, y todos los estudios nos señalan, ¿verdad?, que no necesariamente a mayores horas de trabajo, mayor productividad, sino que tenemos que enfocarnos quizás en trabajar un poco menos, pero de manera mucho más eficiente y productiva, y hay algunos proyectos que van en esa dirección, en mociones parlamentarias que creo que es importante que nuestro país vaya también abordando con mayor profundidad. Simplemente quería cerrar mis palabras agradeciendo al director de la OIT y también comprometiendo nuestro trabajo desde la Cámara de Diputados y la Comisión de Trabajo para que cada uno de estos temas, que son, insisto, muy relevantes para todos nosotros, tengan el mayor estudio, la mayor profundidad, el mayor oído y participación social, para que todos aquellos que tengan algo que decir en cada una de estas materias puedan encontrar en nosotros, ¿verdad?, una puerta abierta y una mano amiga que está dispuesta no solamente a escuchar, sino que también a incorporar propuestas, a incorporar ideas, y de esa manera ir avanzando todos juntos a este anhelado bien común. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, diputado. Bueno, a mí no me queda más que agradecer especialmente las contribuciones que han hecho. Yo debo confesar, he estado viendo a don Juan Somavía atentamente, tomando nota. Veo al ministro que ha tomado nota de cada número, y esto es reflejo de que este espacio de diálogo tripartito, este espacio con el Poder Legislativo, con las comisiones de trabajo de senadores y diputados, es ciertamente un signo de madurez, de lo que un poco pensaron los creadores y cuando se discutió la creación de la OIT, de cómo generar un contrato social a partir del diálogo social y de la participación tripartita. En enero tuvimos con la Cancillería, el Ministerio de Trabajo, también un evento para iniciar el año del centenario de la OIT, donde pusimos de relieve la importancia del tripartismo como forma de gobernanza, no solamente del mundo del trabajo, sino como forma de gobernanza de una estrategia de desarrollo, y cuáles son las contribuciones que el tripartismo puede hacer así. Con el reconocimiento que hay diferencias muy amplias en cómo uno observa el comportamiento, la dinámica que tienen las distintas variables y el rol que tienen que cumplir las instituciones. Pero también esto se trata justamente de lograr una visión común y en las diferencias caminar juntos en un sendero de progreso. Y creo que esto ha quedado de manifiesto en esta reunión y no me quedan dudas que en la conferencia los constituyentes de Chile van a tener una visión compartida
con sus diferencias, pero va a ser una contribución realmente definitiva para poder tener una declaración del centenario que nos oriente cuáles son los próximos pasos para realizar como organización. Estamos con el tiempo y estamos con el senador Jaime Quintana, que lo vamos a invitar a subir a la mesa. Yo le voy a dejar mi lugar para que usted pueda cerrar la actividad esta del centenario, la actividad de discusión del informe del futuro del trabajo, y nuevamente agradecerles enormemente a las dos comisiones, también ponernos como oficina junto con los constituyentes tripartitos para seguir colaborando y contribuyendo al diálogo en materia laboral. Senador, me gustaría invitarlo. No, ustedes quédense, ustedes se quedan para acá. Yo necesito la foto de ustedes. Ustedes se quedan. Bueno, muy buenas tardes, estimadas autoridades de la Organización Internacional del Trabajo, parlamentarias y parlamentarios, autoridades de gobierno, ministros, dirigentes sociales y sindicales. Quiero, en primer lugar, agradecer la invitación a compartir unas breves palabras de cierre en esta presentación del informe de la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo, trabajar para un futuro más prometedor, enmarcada además en la celebración del primer centenario de vida de la Organización Internacional del Trabajo. La OIT, como se ha dicho, nace en 1919 como consecuencia del Tratado de Versalles, que terminó con la Primera Guerra Mundial, reflejando que la justicia social es un elemento esencial si queremos vivir en un mundo en paz. Desde ese momento hasta ahora, este organismo ha sido una pieza clave para actualizar legislaciones en los más diversos países del mundo, para poner en el centro de las discusiones nacionales e internacionales la protección del trabajo y para situarnos en debates de futuro tan pertinentes como el que han estado conversando en la jornada de hoy. Chile ha sido miembro de la OIT desde 1919, habiendo ratificado 62 convenios y llevando adelante en la última década un programa nacional de trabajo decente. Por esas razones me enorgullece estar hoy con ustedes. Los desafíos que nos impone el siglo XXI, con una globalización cada vez más acelerada, con movimientos demográficos que han cambiado la fisonomía de muchos países, incluido el nuestro, y con un avance sin posibilidad de freno en la robótica y las nuevas tecnologías, se transforman probablemente en el mayor reto que ha debido enfrentar la organización y cada una de las naciones que formamos parte de ella. Se trata de un trabajo conjunto en donde los parlamentos deben tener un rol activo. Cuenten entonces con la colaboración de este Senado, desde luego de la Comisión del Trabajo, para avanzar en los 3 ejes de acción que conforman 10 recomendaciones concretas contenidos en el informe sobre el futuro del trabajo. Aumentar la inversión en las capacidades de las personas, aumentar la inversión en las instituciones del trabajo y aumentar la inversión en trabajo decente y sostenible son elementos fundamentales para hacer frente a las encrucijadas y dilemas de este tiempo. Un mundo donde 300 millones de trabajadores viven en situación de pobreza extrema, donde casi 3 millones mueren anualmente por accidentes del trabajo y donde casi el 40% trabaja más de 48 horas a la semana, es un mundo en donde se requiere de reformas urgentes para garantizar un aspecto esencial del trabajo decente. Que el trabajo permita a las personas salir de la pobreza y que no consuma todo su tiempo de manera de imposibilitar su vida personal y sus necesarios espacios para el esparcimiento. En definitiva, que el trabajo permita llevar adelante una vida digna y feliz. Un mundo donde las fronteras nacionales parecen difuminarse con el fenómeno migratorio, donde aquí mismo, una cuadra, si caminamos por Catedral, nos vamos a encontrar con personas de los más variados orígenes. ¿Cómo estamos resguardando sus derechos laborales? ¿Entiende un trabajador haitiano que no habla español el contrato de trabajo que está firmando? ¿Cómo nos hacemos cargo de situaciones que rayan en la esclavitud y que están ocurriendo hoy en día en los campos y ciudades? Son preguntas que requieren respuestas urgentes. Un mundo donde las mujeres reciben un 20% menos que los hombres de remuneración. Un mundo donde los trabajos habituales están rápidamente siendo superados por el avance de robots y de nuevos métodos tecnológicos.
Desafíos que implican una renovación de la fuerza de trabajo para la cual los trabajadores y trabajadoras deben estar capacitados. Más inversión en ciencia y tecnología es también una pieza clave de este engranaje. Creo que el informe que hemos conocido y que han presentado hoy nos entrega elementos muy pertinentes para imaginar y crear un mundo del trabajo más justo y que responda con firmeza a estos desafíos, respondiendo así el rol que históricamente ha jugado la OIT. Partí señalando que Chile es miembro de la OIT desde su formación, pero no es el único dato que nos enorgullece. En 1999, un chileno destacado fue elegido como director general, liderando la institución por 13 años y poniendo en el centro de sus preocupaciones el trabajo decente, a la dignidad humana y a la eliminación de toda forma de discriminación. Un hombre que también colaboró activamente en la recuperación de la democracia chilena, haciendo carne el principio fundamental de la Organización Internacional del Trabajo, de que no es posible vivir en paz sin verdadera justicia social. Quiero, para terminar, entregar a nombre del Senado un pequeño pero significativo reconocimiento a Juan Somavía y en nombre de él, del Senado, agradecer nuevamente la posibilidad y el tremendo aporte para este informe, porque trabajar para un futuro más prometedor es tarea y trabajo de todos. Muchas gracias. De esta manera estamos concluyendo esta jornada. En nombre de la OIT, del Senado y de la Cámara de Diputados, agradecemos la participación de las autoridades, representantes de trabajadores y empleadores y especialmente la presencia de cada uno de ustedes en este acto. Muchas gracias.